¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer lo que es la presentación del workshop eh, de MongoDB, una herramienta muy importante para lo que son las empresas en cuanto a la gestión de datos. Bueno, OS Enterprise se basa en sí. ¿Quiénes somos, no? Nosotros somos una empresa que brinda servicios de consultoría en tecnologías de información, especializada en diferentes plataformas de código abierto que permite a diferentes empresas de cualquier tipo de sector, ya sea retail, ya sea de finanzas o ya sea de telecomunicaciones, en la infraestructura, middleware, automatización, soluciones cloud y DevOps. Esta empresa en este año cumple ya 10 años en constante crecimiento en lo que son la adopción de diferentes tipos de tecnología, como ya lo había mencionado anteriormente, en banca, retail, seguros, salud y telecomunicaciones. Nuestra cartera ofrece principalmente servicios tanto de consultoría, soporte y la capacitación corporativa. Bueno, en Ocean Enterprise nosotros hemos implementado nuestras soluciones en diferentes sectores de otros países, por ejemplo, en México, Ecuador, Panamá, Chile y también nos hemos encontrado en Argentina. También hemos hecho diferentes tipos de servicios en el país de Colombia y también en Perú, ¿no? Nosotros tenemos ya, además de 10 años, ¿no?, de experiencia, 20 partners afiliados, más de 810 soportes realizados, más de 4.000 soportes que hemos hecho y también tenemos lo que son los consultores certificados en diferentes tipos de herramientas, ya sea de Ansible, ya sea en este caso de MongoDB, ya sea en OpenShift, en Kubernetes, entre otras tantas más. Y bueno, también hemos hecho más de 38 eventos virtuales. Estamos en constante crecimiento. Estos son algunos de nuestros partners que nosotros estamos trabajando, en este caso con AWS, Red Hat, el mismo MongoDB que el día de hoy lo vamos a ver, Highland, Cisco, Microsoft, Redis, entre otros tantos. También hemos utilizado diferentes tipos de herramientas para la implementación de nuestras soluciones. Recuerden que nosotros, como Ocean Enterprise, brindamos diferentes tipos de diferentes soluciones, como la automatización, la adopción de DevSecOps, lo que es la orquestación de contenedores, el soporte, el monitoreo. Y bueno, las capacitaciones corporativas que se le dan a diferentes tipos de empresas. Aquí pueden ver un poco más de lo que son nuestros servicios, lo que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, el día de hoy, ahora les voy a dejar con el experto en lo que es en MongoDB, Anthony Cancho, para que pueda hacer su presentación. A ver, listo. Bien, muy buen día con todos. Mi nombre es Anton Cancho. Pues yo soy, bueno, veo toda la parte de especialización a nivel tanto de bases de datos, a nivel de un poco de IA, tanto pues por el lado de modelos generativos como modelos predictivos y también toda la parte de lo que viene a ser los RAGs con diferentes herramientas, pues no. En esta ocasión, pues se ha preparado, bueno, lo que se ha preparado es básicamente un pequeño taller, más que nada técnico, para poder mostrarles un poco de lo que nos ofrece MongoDB como plataforma para toda la capa de inteligencia artificial. Es importante recalcar que no vamos a mostrar mucha teoría, por así decirlo, porque tenemos la intención de, claro, mostrarle más o menos cómo podemos trabajar toda la parte de IA directamente en toda esta capa en toda la capa técnica, ¿no? Si tienen consultas, dudas a lo largo de esta sesión, pues me pueden interrumpir sin ningún problema, con la intención de poder abordar sus preguntas y poder darles una respuesta contundente o correcta, ¿no? Un poco de mis certificaciones con relación a la plataforma de MongoDB. Y bien, entonces vamos a empezar con esta breve definición.
Un momento para compartir la parte del CLI. Puede ser, señores. Ahí me comentan si se visualiza, por favor. Sí, ¿no, José? Sí, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a definir un poco de lo que vamos a utilizar en, en esta sesión, este taller. Primero vamos a entender un poco de lo que abarca toda la capa de un RAG, ¿no? Eh, Primero vamos a definir un poco de lo que abarca un RAG. RAG, como se conoce, viene a ser, o bueno, se puede traducir como entonces, RAG lo que viene a combinar o lo que viene a mostrar, pues básicamente es una combinación de un modelo que puede ser un modelo generativo, puede ser tanto por el lado open source o puede ser tanto por el lado empresarial. A nivel empresarial, pues tenemos diferentes modelos, como son eh, pues tenemos los modelos de IBM, tenemos los modelos de OpenAI, tenemos los modelos, incluso los modelos de Gemini y Gemma, pero Gemini también nos ofrece una gran cantidad de modelos open source, ¿no? Vamos a poner por este lado lo que tenemos, OpenAI, también tenemos Llama, tenemos también los de IBM. IBM pues tiene una categoría más empresarial que ya diferencia un poco los modelos por lo que se conoce como los Watson X. Watson X. Esta es una capa premium que no solamente funciona como un modelo generativo, sino que también tiene la capacidad de funcionar como un modelo multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede también no solamente darnos respuestas textuales, sino que también nos puede dar imágenes, nos puede dar documentos, puede generar imágenes, incluso puede tener una conversación con nosotros mediante mensajes de voz, ¿sí? Es más o menos lo que nos ofrece toda la capa de IBM en su modelo que ellos lo denominan el Watson X. También tenemos otro modelo de IBM que es el Granite. Aquí ya varía un poco porque a nivel de Granite pues tenemos la familia que se enfoca, vamos a ponerlo Granite. Tenemos una familia de Granite que se enfoca en netamente los modelos para los desarrolladores, ¿no? Para los que les gusta programar. Y también tenemos un modelo de la misma familia Granite que se enfoca netamente en servir como asistente, ¿sí? Que se enfoca a servir como asistente. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí, por el lado de los modelos de Granite que se enfocan en los developers, pues están más enfocados en funcionar como modelos. No sé si conocen ustedes el modelo Lovable, ¿no? Que es una IA generativa que se enfoca netamente en código. Entonces, normalmente lo utilizan los desarrolladores cuando están pues desarrollando una que otra plataforma y necesitan ayuda con el código, pues directamente consultan con el modelo Granite, en este caso podría ser,
para que puedan obtener ayuda con el código, ¿no? Entonces tenemos esta familia que puede ser el Granai, creo que es el 3.2.p español, y también tenemos el 3.8, 3.3.8b Granite. Pueden ser esos dos modelos. La diferencia es que el modelo modelo de Granite 3.3.8b es un modelo que consume muchos recursos, pero también funciona como sistema. Es el único modelo de la familia Granite que tiene esa, podríamos decirlo, esa capa de funcionar tanto para código como también funcionar como un modelo que razone la conversación y que pueda darte ese tú a tú como lo hace ChatGPT, ¿no? ¿Cuánto de recursos pueden consumir estos modelos? Para poder correr a nivel de Virtual CPU, pues este modelo requiere un total de, para productivo, vamos a ponerlo para productivo, de 22 a 32 de CPU. Eh, para el RAM podríamos ponerle un 200 de RAM. Y por el lado de disco, pues sí se va a requerir un terabyte. ¿Sí? Un terabyte de disco. Tanto para sea un modelo enfocado a la parte de código, o si es un modelo enfocado a la parte de asistente. Sí, para productivo es lo mínimo que pide IBM por el lado de su familia Granite. Los modelos normalmente siempre consumen muchos recursos en base al tipo de enfoque que tienen. En este caso, si se puede reducir estos recursos haciendo uso de GPU, claro que sí, pero es más o menos en un servidor clásico, es lo que tendríamos que requerir para poder hacer uso de uno de estos modelos, ¿no? Para poder usarlos. Entonces, un RAG se compone netamente de un modelo LLM y también se compone de una base de conocimientos estándar. Puede ser aquí puede ser pues documentos, correos, entre muchas otras cosas. Aquí podemos utilizar diferentes orquestadores de nodos, como se conoce, como puede ser el N8N para que esté totalmente automatizado. Puede ser una base de datos sólida que tenemos. En este caso, para este ejemplo, yo tengo un MongoDB Atlas, un cluster de MongoDB Atlas, que ya está corriendo, ya lo tengo totalmente configurado, que es aquí donde tengo, de hecho no tengo mucha información porque no le he podido cargar del todo, pero es un ejemplo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para que ustedes también puedan hacer sus pruebas. Eh, Esto es de lo que se compone un RAG, un modelo con el que nosotros tenemos que interactuar y también tenemos que darle a este modelo generativo la información de donde va a entrenarse este modelo o de donde o de donde va a empezar a consumir ese conocimiento y darnos una respuesta. ¿Sí? Posterior a ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer con, bueno, con este RAG como tal? Pues tenemos que generar embeddings y tenemos que generar una búsqueda vectorial. Para ello es importante que a nivel de bases de datos contemos con una base de datos que tenga la capacidad de funcionar como search index o tenga la capacidad de funcionar como un index vector. ¿Sí? Es lo que más o menos es más favorable cuando se trabaja con toda la capa de una inteligencia artificial, ya sea generativa, sea predictiva. ¿Sí? Para este ejemplo, como ya los he vuelto a mencionar, yo estoy utilizando un MongoDB Atlas. Es un clúster que se compone de un master y dos workers, pero puede ser un single node, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cuál es la? Aquí vamos a poner que el siguiente paso, que lo que vamos a realizar con este RAG va a ser generar los embeddings y generar también las búsquedas vectoriales y generar también las búsquedas vectoriales. Vamos a dejarlo ahí. Y generar también las búsquedas vectoriales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a realizar al nosotros generar embeddings es
que convertimos los textos que el usuario consulta directamente a la inteligencia artificial, ¿no? O convertir las consultas, entre paréntesis, textos a vectores. A vectores. Es decir, convertimos las consultas que nos hacen directamente los usuarios a diferentes números que puedan capturar su significado y enviarlo directamente a la inteligencia artificial o al RAG en este caso. Después necesitamos almacenar estos vectores en un search index o puede ser un índice de búsqueda vectorial. Como mencioné, son las bases de datos, son algunas de las pocas bases de datos que he visto más no relacionales que trabajan con esta funcionalidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que almacenar también acá, almacenar esos vectores en la base de datos. Base de datos. Almacenar los vectores en la base de datos. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Porque cuando el usuario pregunta algo, lo que hacemos es convertir esa consulta en un vector, almacenarla directamente en la base de datos que tiene el Search Index o que tiene un índice vectorial y en base a ello hace la búsqueda de los documentos más parecidos para darle la respuesta al usuario. En este caso, cuando el usuario hace la consulta, por ejemplo, eh, ¿qué sabes sobre OpenShift? Es un ejemplo. Entonces, lo que va a realizar el RAG es buscar en todos los documentos que tiene o en toda la información que tiene consumida, las respuestas que tiene, que pueden ser más similares, y en base a ello, en base a los chunkings que se generan, busca directamente en los embeddings para poder darnos una respuesta. Entonces, busca los que más se parecen al resultado y en base a ello le da la respuesta al usuario, ¿no? Es más o menos la funcionalidad que tenemos en el RAG. Entonces, por el lado técnico, lo que vamos a requerir, o por lo menos para este ejemplo, es instalarnos eh, Node.js y también la CLI de Mongo RAG. Si tienen alguna duda o consulta respecto a ello, pueden acceder a su clúster de Atlas, los que pueden crearse. Es totalmente gratuito, no tienen ni pedimento. Se pueden crear el clúster y solamente extraemos la cadena de conexión, que vendría a ser esta. La CLI de MongoDB para todo el tema de RAG la pueden obtener directamente en la documentación y pues en base a ello pues hacemos la descarga directa. Entonces, como pueden ver, yo ya hice la descarga tanto de Node.js y aquí vamos a hacer la configuración. Aquí vamos a hacer toda la configuración de esta máquina local que yo tengo hacia nuestro clúster de Atlas, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo instalado, ya básicamente la CLI del RAG de Mongo ya está corriendo y ya me da los diferentes comandos que yo puedo utilizar para poder hacer mis pruebas. Posterior a ello, yo hago la configuración de mi clúster de Atlas que yo tengo. Aquí le pasé la cadena de conexión, que es la misma que tengo por acá, la misma que tengo por acá. Le denominé más o menos el nombre de la base de datos, que esto luego lo cambié porque no tenía documentos en esta base de datos nueva. Denominé el nombre de la base de datos, también denominé el nombre de esta colección y seleccioné un provider para que me sirva como generador de embeddings. Recordemos que los embeddings es la parte donde convertimos los textos a vectores. Esos vectores los almacenamos en una base de datos que tenga la funcionalidad de un índice especial de búsqueda vectorial. Y después, cuando el usuario haga su consulta, pues busca lo más familiarizado con esa respuesta o con esa consulta y da la respuesta final, ¿no? Es más o menos cómo funciona. Entonces, paso uno, instalamos Node.js y también la CLI de Mongo RAG. Configuramos la cadena de conexión que tenemos en nuestro clúster de MongoDB. En este caso solo tengo una nube. Le doy mención a la base de datos que yo tengo, le doy mención a la colección que tiene esta base de datos, selecciono el provider. El provider va a depender, te da entre las funcionalidades que te da, pues puedes utilizar la capa de OpenAI, puedes utilizar la capa de Oyama o puedes utilizar la capa de DeepSeek.
tanto DeepSeek como OpenAI pues son de paga. Normalmente tienen un costo en base a los tokens que genera cada consulta. Y por el lado de Oyama pues es totalmente gratuito, pero implica descargarlo y por tema de recursos pues yo no lo he descargado en este ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el costo que nos cobra OpenAI por token? A ver, ya, tengo por acá Ujú. Sí, aquí está. ¿Cómo calculamos? El mismo OpenAI tiene esta página donde podemos hacer las consultas y calcular directamente cuánto nos cobra los tokens en base a los caracteres, ¿no? Si yo le hago una consulta, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces me dice que esta consulta consta de 15 caracteres y pues en base a estos 15 caracteres yo te voy a cobrar 3 tokens. Entonces es más o menos entre los precios que maneja OpenAI, pero no es mucho en sí, creo que son menos de $1 por 1 millón de tokens o creo que ronda alrededor de 2 3 dólares por 1 millón de tokens, pero es más o menos como lo va a calcular. Sí. Posterior a ello, generas tu API key. En este caso, si estás utilizando un modelo local, como es el caso de Oyama, pues simplemente lo omites. Como estoy utilizando, en este caso, el provider de OpenAI, yo me genero un API key eh, directamente aquí. Aquí es donde genero toda la parte de los API keys. Los API keys son gratuitos, pero no van a funcionar si es que ustedes no tienen una tarjeta asociada o si es que no tengan toda la capa de paga habilitada, ¿no? Si es que no lo tienen, va a pasar sin problema la capa del API key, lo va a reconocer, pero al momento de ustedes realizar el testeo de comunicación, les va a dar un error porque les va a decir que tienen que asociar una tarjeta y todo el tema. Pero es más o menos donde genera su API key. El tema de los permisos para el API, yo normalmente cuando trabajo con proyectos independientes, pues le doy un default y ese default le doy todos los permisos de all. Pero como es para pruebas, no hay ningún problema, pueden ponerle un permiso, los permisos que ustedes deseen, ¿no? Bien, hasta acá, entonces, no sé si tienen dudas, consultas que me van comentando. Creo que hay una consulta que nos dice, ¿qué tan recomendable sería adaptar MongoDB para entidades financieras, por ejemplo? Hay una pregunta. Ah, ok. Julio, ¿qué tal? ¿Tu consulta va relacionada netamente a la plataforma de MongoDB como base de datos o va relacionada a la capa de inteligencia artificial que ofrece MongoDB para la entidad financiera? Ahí ha puesto de la capa de inteligencia artificial. Ah, de la capa de inteligencia artificial. Pues de hecho, a ver, vamos a hacer una pequeña explicación ahí. MongoDB funciona más que una base de datos como plataforma. Nos ofrece una plataforma tanto para desarrollo, una plataforma tanto para administración de la base de datos y una plataforma también para toda la capa de inteligencia artificial. Esa capa lo que nos favorece es como si utilizáramos por el lado de DevOps, si usamos una capa CI/CD, si utilizamos GitHub, por ejemplo, es una capa que consta de todo, porque es una plataforma que tiene tanto su repositorio, como también tiene tanto los flujos que se conoce como GitHub Actions para los pipelines. Entonces, es básicamente un todo en uno. Lo mismo funciona en este caso para la plataforma de MongoDB enfocado a la inteligencia artificial. Eso consta de una base de datos que tú puedes utilizar, que cumple con todas las funcionalidades para que tú puedas realizar tus diferentes modelos de inteligencia artificial. Eh, a ver, hasta ahí tienes tu base de datos que de por sí te va a dar tu capa de index search, tu vector search también, toda esa capa. Entonces por ese lado ya tienes tu base de datos habilitada. Te da también la funcionalidad de que puedes trabajar con modelos totalmente en nube porque tiene su plataforma en nube que viene a ser el MongoDB Atlas, o si quieres utilizar un clúster local, también lo puedes hacer. Entonces, al tú utilizar tu capa en nube, te da más facilidad porque puedes generar las máquinas donde van a correr ese modelo
sin tener un costo alguno durante las primeras pruebas, ¿no? Es más o menos para que tú puedas hacer tu demo. Y bueno, por todo ese lado, pues yo te diría que cumple más o menos con lo necesario para poder funcionar o para poder adaptarse a entidades financieras, ¿no? Yo te diría más o menos en ese enfoque, ¿no? Así como es un todo en uno, tal cual podría ser GitHub para toda la capa de DevOps, ¿no? Porque tiene tanto tu repositorio, que en este caso vendría a ser su base de datos MongoDB, también tiene por el lado de pipelines, tiene toda su plataforma MongoDB para que tú puedas realizar modelos predictivos, modelos generativos o también RAGs. Y bueno, tiene toda esa capa. No sé si tiene alguna, respondo a tu consulta ahí o no queda claro. Me comentas, por favor. Ok. Ahí Si quiero dice correr todo un modelo claro. local. Ujú. Ahí Nicolás dice, si quiero correr un modelo en local para este ejercicio, tiene que tener soporte. Mm, a ver si le puedes responder a Nicolás. Y también tenemos otra consulta de Andrés Puerta. ¿Podemos usar los modelos de OpenAI a través de Azure? Eh, Mira, para poder correr un modelo local, yo te recomendaría que puedas usar el modelo de Oyama. Entre los principales modelos de Oyama, si mal no recuerdo, está el modelo de Oyama, está el modelo Gema. Gema 3.x, ¿no? 3.x es el modelo local que más funciona, tiene un poco de consumo de recursos un poco elevados, pero es el modelo que te podría dar incluso tiempos de respuesta a las consultas menores a 1 minuto. Sí, es el modelo que yo te recomiendo que puedas utilizar si vas a utilizar un modelo local. Simplemente lo descargas, puedes correrlo tanto en un contenedor si tú quieres, sobre Kubernetes, también funciona totalmente. Soporte para embeddings, de por sí si vas a trabajar con racks y toda esa capa, sí necesitas obviamente generar los embeddings. Soporte como tal, si te estoy entendiendo, soporte para embeddings es de cajón, o sea, no, al momento que tú, por ejemplo, te descargas esta CLI de RAG del Mongo, los embeddings ya es una capa que la misma plataforma de MongoDB te lo va a ofrecer. Entonces, si tú quieres correr tu modelo local, lo puedes integrar directamente con esto y no es necesario que tengas un soporte adicional y todo ello, sino que aquí mismo te lo da. Te da incluso los comandos en la documentación para que tú puedas hacer esos embeddings, incluso los chunks, ¿no? Entonces, sí, ahí respondo tu consulta, perdón. Ok. No sé, ahí José me ayuda si hay otra consulta, por favor, para Sí, poder Andrés seguir avanzando en Puerta la también conversación. había comentado si podemos usar los modelos de OpenAI a través de Azure Foundry. Ah, ya, ok. A ver, déjame verlo. No podemos usar los módulos. Sí, Andrés, ¿qué tal? Sí, se puede utilizar sin ningún problema. Eh, ¿Por qué? Porque Azure AI Foundry te da un portal unificado para desplegar modelos como tal, ¿no? Entonces tú ahí puedes gestionar tanto las cuotas, puedes gestionar tanto las redes privadas, los filtros de responsabilidad, eh, los llamados vía APIs con claves de Azure o los Entra ID, como se conoce a nivel de Azure también, los puedes utilizar sin ningún problema. Eh, Puntos finos que deberías tener con relación a tu consulta, que el mismo modelo bueno, el stack de Enterprise de Azure, pues ya te da la disponibilidad por región, ¿no? Entonces eso te facilita a que tú puedas consumir esos modelos como si fueran con simples APIs o con otro tipo de despliegue según el modelo que vayas a utilizar. Pero no habría ningún problema por ese lado, porque si es nube, pues no te da ningún limitante, por así decirlo.
También tienes creo que en el Azure AI Foundry tienes un apartado que viene a ser el Model Catalog, si mal no recuerdo. Entonces ahí tú puedes elegir tanto diferentes modelos en sus diferentes versiones. Por ejemplo, si estamos hablando de OpenAI, puedes utilizar el modelo GPT-4 o también el modelo GPT-5 que ya está arriba, ¿no? Pero sí, sí podrías utilizarlo sin ningún problema. Para poder llamar a ese deployment por API, pues tendría que ser, eh, bueno, soporta, como te comenté, soporta API y también soporta el Microsoft Entra ID, entonces no hay ningún problema. Si es nube, como te comento, pues si es nube no hay muchas limitantes. Claro, podrías usar el API porque, como te comento, Azure pues acepta o soporta el API como también funciona el Microsoft Entra, ¿no? Por eso, como te comento, cuando estuve no te dan muchas limitantes, así como cuando trabajas on-premise, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema por el lado del nube. Bien, creo que no hay muchas consultas, entonces vamos a continuar. Bien, entonces lo que hemos hecho hasta el momento, hemos instalado Node.js, hemos instalado la CLI de MongoRag, también Anthony, hemos realizado Sí, justo, ajá, José. Andrés también me dice, creo que me faltó algo en la pregunta, sería usar la API Key que se genera en Azure Foundry. Ujú. Sí, esa pregunta ya la respondí. Sí, ya, listo, listo, ok. Ah, sí, correcto. Bien, entonces hemos configurado también la conexión a nuestra base de datos, hemos configurado cuáles son las bases de datos que vamos a utilizar, cuáles son las colecciones que vamos a utilizar, cuál es el provider, y bien, vamos a pasar al test de conexión, ¿no? Yo aquí tuve un problema por el tema de que, como les mencioné, que al momento que tú generas el API key y le das la conexión al Mongo Rack, pues este te lo rechaza por temas de que yo no tenía la tarjeta asociada, ¿no? Pero una vez que tú ya haces la asociación de la tarjeta como tal, pues ya no te va a dar ningún problema. En- Aquí el test de conexión también te va a dar en el archivo de configuración, te va a dar un pequeño detalle, más o menos cómo estás trabajando, y bueno, es más o menos lo que tú vas a poder visualizar, ¿no? Vamos a bajar un poco, yo aquí tuve un par de errores, y Eh, Bien. Entonces, una vez que ya tú has generado, que ya tienes el test de conexión arriba, que está todo aprobado tanto por el lado del RAG del Mongo, también por el lado del OpenAI, lo que tú vas a realizar a continuación es generar directamente los embeddings. Estos embeddings los generas haciendo uso de este comando de no. Para ello yo creé un pequeño archivo que contiene todas estas funciones y en base a ello pues yo ya lo pasé. Entonces yo generé los diferentes embeddings en base al tamaño de los documentos que tú tienes en tu base de datos, porque recordemos que MongoDB es una base de datos documental que se compone tanto de documentos, un documento o muchos documentos pueden pertenecer a una colección. Y diferentes colecciones pueden pertenecer a una base de datos, ¿no? Entonces, en base a los documentos que yo tenía, pues se ha generado la diferente cantidad de los embeddings que tengo para que se están mostrando a continuación. Entonces, al yo haber generado ya estos embeddings, por dentro también se genera una capa de chunkings. ¿Qué es la capa de chunkings? Si yo tengo una consulta que consta de 150 caracteres, lo que hace la capa del chunking, la etapa de los embeddings, es que particiona esas consultas. Por ejemplo, eh, la primera palabra la particiona en 6 letras, la segunda la particiona en tantas letras, la tercera X letras, X letras, X letras, así. Entonces la va juntando de poco en poco con ayuda de los embeddings para poder almacenar esos chunkings con embeddings directamente en los índices vectoriales que te ofrece MongoDB. ¿Esto por qué lo hace? Porque es favorable trabajar con consultas totalmente más pequeñas o con dimensiones totalmente más pequeñas como se denomina en el mundo de la inteligencia artificial, con dimensiones más pequeñas para que de esa manera, si el usuario hace una consulta totalmente, podemos decir, con dimensiones elevadas, este pueda buscar en diferentes índices vectores que tiene dentro de tu base de datos
que pueda seleccionar, el primer chunking o el primer embedding pertenece a la consulta, se asemeja a la consulta, el quinto embedding también se asemeja a la consulta y así entre los diferentes embeddings que va teniendo, pues va a unificando todo y pues en base a ello pues te da un resultado final, ¿no? Te da un resultado final por ese lado. Es más o menos como funciona la capa del RAG o la capa de inteligencia artificial cuando hablamos de modelos generativos. O sea, no sé si alguien hasta el punto tiene una consulta, si tiene una duda. ¿Cómo podemos diferenciar o cómo podemos contemplar todos esos documentos que tenemos? Pues aquí yo tengo mi base de datos que está en nube. Entre las diferentes colecciones que yo tengo, pues recordemos que yo les mostré más o menos la página donde OpenAI calcula los tokens. Entonces, en base a esos tokens, ustedes también pueden ir haciendo las mediciones correspondientes. Por ejemplo, para este ejemplo, yo he utilizado esta base de datos con estos diferentes documentos, y en base a ello he logrado el particionamiento tanto por nombre y también por dirección y entre diferentes campos que yo puedo ir manejando a lo largo de... Bueno, como yo ya conozco mi base de datos, es más o menos referencial, ¿no? Ya sé más o menos cuál tengo que particionar, cuál no tengo que particionar y todo. No sé si alguien tiene una consulta, una duda, lo voy comentando, por favor. A ver, un momento, por favor. Bien, voy a mostrar un poco de la arquitectura que maneja el mismo MongoDB para toda la capa de red. Sí. Bien, entonces, cómo funciona normalmente un RAG es, lo vuelvo a hacer mención, tenemos un contexto, es donde el usuario hace la consulta directamente hacia la inteligencia artificial. Este ya está totalmente configurado, ya tiene la conexión a la base de datos o ya tiene su system prompt, como también se puede entrenar a un modelo generativo. Entonces, al hacer la consulta, lo que hace el embedding es particiona, porque recordemos que en el embedding también entra la capa de chunking, que particiona esos datos, y al particionar los datos, pues también los convierte en numérico, ¿no? Para poder almacenar esa información. Entonces, toda esta consulta que se le está haciendo directamente a la inteligencia artificial o al RAG es particionado en diferentes números. Entonces, aquí estamos aplicando tanto la capa de chunking como la capa de los embeddings, como la capa de los embeddings. Posterior a ello ya viene toda la capa de MongoDB. Aquí es donde ingresa MongoDB a hacer su trabajo como tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar con Vector Search, que como lo mencioné, son pocas las bases de datos que ofrecen este tipo de funcionalidades. PostgreSQL en su versión Enterprise, tengo entendido que en la última versión también añadió esta opción, esta funcionalidad. Entonces, ahí para que lo tengan en el dato también. Tenemos, bueno, por lo que veo, está, tiene dos colecciones, uno de Product Data y uno de Reviews Data, donde va a almacenar la diferente información en base a la consulta que se va manejando, ¿no? Posterior a ello, pues ya el mismo RAG hace la búsqueda vectorial por toda la base de datos que tiene, que almacena netamente todas las consultas vectoriales, y en base a ello identifica cuáles se asemejan a los chunkings que él ya ha generado. Posterior a ello, ya genera una respuesta textual para darle la información correspondiente como respuesta al usuario, ¿no? Entonces, es más o menos cómo va funcionando. Ahí creo que hay una consulta, José.
Sí, justo Julio Rivera nos dice, ¿qué criterios usarían para evaluar la calidad de las respuestas generadas por su RAG? Eh, Voy a la consulta. ¿Qué criterios usaría para evaluar? Bien. Ok. ¿Qué criterios usarían para evaluar la calidad de las respuestas generadas por su RAG? Pues una cosa, Julio, es que ya tu RAG, que ya tú tienes acá, una vez que ya esté funcional, es que ya te pueda responder las consultas que ya tú tienes mapeadas, ¿no? Para este punto ya vamos a asumir que ya tú tienes tu RAG, está totalmente configurado con tu base de datos de donde va a extraer toda la información o de donde va a empezar su aprendizaje, por así decirlo. Adicional a ello, los criterios fundamentales que debemos tener para poder entrenar un RAG y que nos pueda dar la calidad de respuestas en un alto nivel, tenemos que crear un archivo o puede ser uno que otro archivo que se conoce como prompt, system prompt. Dentro de este archivo vamos a definir más o menos vamos a definir el robustez, el nivel de robustez. Primero vamos a colocar la experiencia del usuario. Experiencia del usuario. También la robustez y consistencia. Y también podemos poner, a ver, automatizadas, soluciones. Entonces, dentro de este archivo System Prompt, yo voy a definir más o menos tres bloques de comportamiento que tiene que tener este RAG al poder comunicarse con el usuario. Por ejemplo, por el lado de experiencia al usuario, pues yo le puedo decir, ¿no? Este tipo de System Prompt puede ser entrenado en diferentes lenguajes de programación, haciendo uso netamente tanto del MQL, que es propio lenguaje de MongoDB, puede ser en Python, puede ser en Java, por ese lado no hay ningún problema, te da esa facilidad. ¿Qué criterios usarían para evaluar en respuestas generadas por su RAG? Entonces, por el lado del usuario, ya podemos definir, puede ser por lenguaje, más o menos que por consulta tenga una latencia más baja, sobre todo en caso de consultas que tengan que ser, que sepa que el RAG tenga a su disposición, ¿no? Por ejemplo, si es una consulta que el RAG tiene almacenado en su base de datos, ahí yo puedo aplicar diferentes funciones para que no se le complique tanto de dónde tiene que sacar esa información, sino que él mismo ya sepa dónde está esa información y pues el tiempo de respuesta sea mucho menor al milisegundo incluso. Por el lado de robustez y la consistencia, eh, si podemos definir que si el usuario hace una pregunta que este RAG nunca había recibido, pues este ya tenga el conocimiento o el aprendizaje necesario para poder responder ese tipo de escenarios, ¿no? Resistencia al ruido es importante que cuando trabajemos con el vector search, es decir, cuando particionemos todos los chunkings, todos los embeddings, podemos almacenarlo en la base de datos y dentro de esa base de datos es importante que apliquemos diferentes funciones mediante código. Ahí puede ser el mismo MQL o puede ser el mismo Python, diferente lenguaje que ustedes trabajen. Podemos hacer la resistencia al ruido aplicando algo que se conoce como, esto es, aplicando algo que se conoce como validación de esquemas. ¿Sí? Esto es algo propio del mismo MongoDB, que se conoce como validación de esquema, que lo que hacemos acá es identificar cuáles son las salidas que tiene que tener este RAG, es decir,
oye, mira, el entrenamiento uno que tú vas a tener es a dicha información, segundo es a dicha información, tercero a dicha información o a nivel de documentos, ¿no? Es más o menos como vamos a definir la entrada o el acceso a información al entrenamiento que este mismo RAG posee. Y por último, el comportamiento más humano también lo podemos definir. Aquí ya puede ser totalmente más textual, indicándole, cada vez que un usuario te haga una consulta, respóndele con un tono amable o con un tono más respetuoso, ¿no? Eso se puede hacer también sin un tweet. Pero es más o menos de lo que se compone un System Prompt. System Prompt puede ir tanto en el archivo de configuración o puede ir en un archivo aparte y al final simplemente es el llamado de este archivo para que se pueda consumir. No sé si ahí quedan dudas o consultas, me han comentado. Sí, ahí dice que está todo bien. También nos pregunta, ¿por qué MongoDB y no Databricks? ¿Por qué MongoDB y no Databricks? Databricks tiene podríamos decir que el nombre de Databricks ya está años atrás, ¿no? O sea, ya tiene una cobertura durante mucho más tiempo, pero por el lado de MongoDB todavía en su capa de inteligencia artificial es algo que recién está saliendo. A diferencia de Databricks, pues Databricks ya tiene el nombre en el mercado, pues, ¿no? Lo que te puede ofrecer Databricks es podríamos decir que como tiene el nombre ya mucho más, a lo largo de los años, mucho más sonado, tiene totalmente la integración con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que el mismo Databricks también tiene un plus ahí un mismo plus que te puede dar esa facilidad. Pero si hablamos netamente de la plataforma de IA, para evitar estar haciendo diferentes integraciones o configuraciones, como mencioné, si hablamos de una capa de, por ejemplo, si tomamos un ejemplo del mismo CICD, pues es como funcionaría un GitHub, ¿no? Porque tenemos tanto un mismo repositorio del mismo Mongo, también tenemos para el tema de los pipelines, tenemos los GitHub Actions, acá tenemos la plataforma enfocada a inteligencia artificial de Mongo, es decir, que ya te da todo de esa manera, pues ya nos damos nos obviamos las diferentes integraciones que tengamos que hacer, ¿no? Pero entre Databricks y MongoDB como tal, ambas son demasiado buenas, diría yo. Creo que Databricks está posicionadas entre las mejores y bueno, cualquiera de las que se puedan utilizar es la mejor. No habría una comparación así como que cuál es mejor o por qué debería elegir uno y el otro. Creo que Databricks también está en una categoría donde tiene un nivel de competencia totalmente mucho más elevado. Pero es más o menos el enfoque ahí, Cristian. Ok, también tenemos una consulta de César. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales de usar MongoDB respecto a otras bases de datos vectoriales del mercado? Ahí ponen algún tipo de ejemplo, ya que estas últimas están especializadas en vectores a diferencia de otras que están especializadas en documentos. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales de usar MongoDB respecto a otras bases de datos vectoriales del mercado como su padre? César, ¿qué tal? Sí, mira, Supabase tiene totalmente, de hecho, si tú accedes a la documentación de Mongo, el mismo Mongo en la capa de IA, para la plataforma de IA, te da dos opciones, ¿no? Si tú quieres o puedes utilizar tanto el mismo vector search que te ofrece el mismo Mongo, o también como recomendación te da esa opción de que puedes utilizar Supabase, ya que lo considera entre una de las mejores para todo este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, por el lado de Supabase, yo te diría que también es muy buena opción, de hecho, súper recomendado para que tú puedas utilizarlo. Qdrant y Pinecone no lo he utilizado, la verdad, pero sí, Supabase, la misma documentación del Mongo te lo recomienda porque posiblemente en pruebas que hayan realizado, pues consideran que es de la mejor. Sí, pero Supabase, sí, te lo recomiendo también bastante. Ujú.
Bueno, eso respondiendo a la consulta de César. Y Edward también dice, buen día, ¿qué es lo más importante para que el RAG tenga un funcionamiento óptimo con respecto al modelo? ¿La capacidad de contexto, la capacidad de cantidad de tokens que el modelo pueda manejar o qué es lo más importante? A ver, ¿qué es lo más importante? Que tenga un elemento que respecto al mundo. Edward, ¿qué tal? Lo más importante para que tu RAG tenga un buen funcionamiento, uno es que tengas los recursos a nivel de los servidores que vayas a utilizar, que tengan los recursos adecuados. Por otro lado, también es importante la capacidad del contexto, porque en base a la cantidad de las consultas que tú vayas a realizar, se particionan los tokens o se calculan los tokens, ¿no? Entonces, es importantísimo que por cada consulta, el particionamiento de cada palabra, por así decirlo, sea lo más mínimo posible. A lo mucho se recomienda entre 12 a 15 caracteres y en base a ello, pues se puede realizar el particionamiento de los chunkings y que se generen como los embeddings para poder ser almacenados. ¿Por qué? Porque si es que no se realiza el particionamiento de dichas consultas, lo que va a suceder es que se va a almacenar toda la misma consulta en el tamaño excesivo que tiene, por así decirlo, que tiene 400 caracteres, 500 caracteres, se va a almacenar directamente en el vector search y al momento que se haga la consulta, pues este no va a tener de dónde diferenciar los diferentes caracteres o los diferentes chunkings que ya haya particionado y en base a ello no te puede dar o el tiempo de respuesta por cada consulta va a ser un poco mayor. Es importantísimo que puedas realizar el cálculo de cada token en base a cada palabra y en base a ello cuando tú apliques puede ser en la funcionalidad que vayas a utilizar para generar los embeddings, puedas aplicar las diferentes funciones en el lenguaje de tu preferencia, siempre teniendo el contexto claro de que es recomendable manejarlo entre 12 a 15 caracteres y cuando llega al 15, pues hacer el particionamiento por chunking y en base a ese chunking ya se genere directamente los embeddings. Pero sí, paso uno o lo más importante sería que tengas un buen servidor con los recursos adecuados. Como segundo punto, sería importante también que sea considerable el número de caracteres que vayas a tener en cuenta para realizar el particionamiento de los chunks y en base a esos chunks puedes realizar el almacenamiento en la base de datos, ¿no? Y por último, creo que sería la base de datos que vas a utilizar para que funcione como el vector search, ¿no? Como el almacén de vectores. Creo que sería importante también elegir una buena base de datos que tenga esas funcionalidades. Ahí me ayuda José si hay otra consulta, por favor. Bueno, por el momento no. Esas son todas las consultas que te han realizado. Bien, entonces, por lado de nosotros, no habría, creo que por lado de OS Enterprise, eso sería todo por esta presentación. No sé si alguien más tiene una consulta adicional. Eh, Ahí me va consultando. Igual pueden acceder tanto a la documentación, incluso a crearse su clúster de MongoDB, que es totalmente gratuito, y acceder a la plataforma de IA, ahí para que puedan utilizar las pruebas correspondientes. Sí, Anthony, es correcto. Cualquier duda o consulta, nosotros pues, estamos disponibles para atenderlos. Igualmente, por aquí se está enviando lo que es el link para poder agendar una reunión. Igualmente, en el número de WhatsApp si es que necesitan algún tipo de consulta. Asimismo, nosotros, por el medio del grupo de WhatsApp, vamos a mandar lo que vendría a ser la presentación, ¿no? Tanto por correo, el PPT, ¿no? Y por YouTube vamos a subir también lo que es este workshop para que lo puedan visualizar en cualquier tipo de momento. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por la presentación del día de hoy. Anthony, ¿alguna otra cosa que agregar? No, por mi lado no. Creo que eso sería todo. Y bueno, ahí cualquier cosa, pues creo que contigo, José, van coordinando. Ok.
Listo, muchas gracias Anthony, muchas gracias también a los participantes. Esto sería de todo por parte de Docent Enterprise. Nos vemos hasta otra presentación. Muchas gracias.